Bueno, buenas, mi nombre es Rafael Rojas, estudiante de Contaduría Pública. A continuación les daré a conocer bases fundamentales del derecho financiero. Comenzamos como primer punto, explanar la interpretación del Código Orgánico Tributario Venezolano sobre la Hacienda Pública Nacional. Tenemos que la Hacienda Pública Venezolana eh, en base a lo que define Héctor Villegas, es el conjunto de bienes y recursos que el Estado administra para garantizar servicios como salud, educación o seguridad. Este marco legal se basa en principios constitucionales clave, como el artículo 133 que establece que por la ley pueden crearse impuestos, y en el artículo 317 que prohíbe tributos confiscatorios. Además, los cuadernos de investigación número 22 destacan que los ciudadanos tienen derecho a auditar cómo se usan estos recursos, por ejemplo, en la construcción de escuelas u hospitales. Pasamos al otro punto, a explicar a través de ejemplos cómo se obtienen los recursos públicos y cómo se denomina este tipo de actividad. Vamos a hacer una línea de tiempo, ¿sí? Venezuela históricamente ha dependido del petróleo. Según lo proyectado, según el proyecto presupuestario 2010-2012, el 80% de los ingresos nacionales venían de PDVSA. Imaginemos, cada barril exportado a $100 financiaba programas como las misiones sociales, como Misión Vivienda, etcétera, etcétera. Pero en 2014 el precio del crudo cayó a $30 y el ingreso se desplomó. Sin embargo, hay otros recursos menos conocidos que no tomamos en cuenta, como la minería en el arco minero del Orinoco. Ha sido una fuente alternativa desde el 2016. Según reportes, en 2022 esta actividad generó $1.200 millones, pero con un costo ambiental y social demasiado enorme. Deforestaciones, explotación laboral. Además, tenemos los tributos como el IVA, siguen siendo clave. Si compramos un teléfono en $200, obviamente le va a quedar al Estado $32. Pero bueno, en un país con economía dolarizada informalmente que tenemos, muchos evaden impuestos usando efectivo en dólares, lo que reduce dicha recaudación. ¿Cómo encuadra el modelo económico para la producción de recursos en el sistema político actual? Tenemos que Fabricio Paredes describe que el modelo venezolano como un híbrido con control estatal, donde el Estado domina sectores como el petróleo, la electricidad y telecomunicaciones, pero este modelo tiene muchas grietas. Comencemos con un ejemplo. En 2017, la empresa estatal CanTV dejó de invertir en infraestructura, causando fallas masivas de Internet. En la Constitución tenemos el artículo 318 exige equilibrio fiscal, pero en el 2023, o sea, en comparativa, el déficit superó el 30% del PIB, según el FMI. ¿Cómo se sostiene entonces este gasto? Con emisión de dinero orgánico, que alimenta la hiperinflación. Un caso emblemático es el Hospital Universitario de Caracas, que en 2021 su presupuesto anual fue de 2.000 millones de bolívares, equivalentes a $10.000 para ese momento. En diciembre de 2023, por la devaluación, ese monto alcanzó nada más para unas gasas. Tenemos ese problema allí de devaluación. Entonces, bueno, prioriza la inversión social, pero la hiperinflación limita la ejecución. Pasamos al otro punto, que sería cómo y de qué forma se despliega la inversión del Estado venezolano. ¿Cómo se maneja la dualidad, las dos caras de la moneda, de ingreso menos gasto público? Tenemos, en la década de los 2000 Venezuela vivió un boom petrolero. Se construyeron urbanismos como la Gran Misión Vivienda y se subsidiaron alimentos a través del mercado. Pero hoy la realidad es otra. Según la metodología de la clasificación económica 2019, el 70% del presupuesto se destinaba a gasto corriente, salarios, funcionarios y pagos de deudas. Solo el 10% de la inversión real. Un ejemplo claro que tenemos es la represa Tocoma. Es un proyecto hidroeléctrico iniciado en 2006. Para 2023 sigue sin operar por faltas de fondos. Mientras que ciudades como Maracaibo o Mérida mismo hay apagones hasta de 12 horas diarias. Esta dualidad refleja la cruda verdad. Cuando hay recursos,
se invierte. Cuando no, se sobrevive. Vamos para el otro punto, que es, ¿qué es el presupuesto público nacional? ¿Cuál es su normativa, principios y cómo afecta la hiperinflación a las instituciones que dependen del Estado para su funcionamiento? Hospitales, universidades y telecomunicaciones. Tenemos que el presupuesto nacional debería ser una brújula, pero en Venezuela tenemos que el espejismo, por ejemplo, la hiperinflación que alcanzó un pico de 1.700.000% en 2018, según el Banco Central, lo hace muy irrelevante. Por ejemplo, en 2022 la Universidad Central de Venezuela recibió una asignación de 500 millones de bolívares. En enero eso equivalía a $50.000. Para junio solo habían 5.000. Resultado, ¿cuál es el resultado de todo esto? Laboratorios no reactivos. Bueno, tenemos que para las aulas, tenemos aulas con goteras. La Constitución, artículo 319, ordena proteger estas instituciones, pero sin ajustes presupuestarios reales es letra muerta. Además, la corrupción agrava el problema. En 2021 se descubrió el desvío de 1.2 millones de dólares destinados a medicamentos en el estado Zulia. Por ejemplo, ahí tenemos una clara ejemplificación de lo que estamos sufriendo hoy en día. Pasamos con el otro punto, que sería cómo afecta a los trabajadores públicos el pago del salario, pensiones y jubilaciones en bolívares digitales. ¿Existe alguna posibilidad de dolarización de las condiciones laborales? Hablemos de personas. Un docente universitario gana hoy equivalente a 5 o 10 dólares mensuales, con una canasta básica que ronda los $300.000. Muchos dependen de remesas o trabajos informales. Las pensiones son aún más críticas. Un jubilado recibe menos de $2 incluso al mes, obligado a elegir o comer o comprar medicina. Esto ha creado una dolarización espontánea. En Caracas, el 60% de las transacciones son dólares, encuesta de una data análisis. Incluso, el Estado ha flexibilizado a algunas universidades autónomas que pagan por bonos en divisas a profesores. Y en 2022 el gobierno permitió que los pensionados recibieran ayudas en dólares a través de plataformas como Patria, pero esto solo es un parche, esto no es una solución. Entonces, tenemos también como ejemplificación la ley de las pensiones, que esto es actual, en las cuales afecta a las empresas, pero a su vez termina afectando de base es al consumidor. Para hacer un breve resumen, la hacienda pública está en quiebra por la dependencia petrolera, la corrupción y la hiperinflación. Tenemos que las instituciones como hospitales y universidades son fantasmas de lo que eran o de lo que alguna vez fueron. Los trabajadores públicos sobreviven gracias a una economía paralela en dólares, mientras la ley mira hacia otro lado. En conclusión, Venezuela enfrenta una crisis estructural, dependencia petrolera, un modelo económico rígido, hiperinflación y un presupuesto que ya no cubre las necesidades básicas. Los trabajadores públicos son los más golpeados, sobreviviendo gracias a la valorización espontánea. Urgen reformas, pero mientras tanto, la realidad supera a la ley. Muchas gracias por su atención.